El Cabildo presenta Juan Navarro. El Cabildo. En pleno alboroto electoral, apenas faltan unos días para la celebración de los comicios electorales, nosotros vamos a tratar de redactar un programa electoral. Obviamente cofrade, porque no estamos pensando en esa cita con las urnas que todos los malagueños y todos los españoles estamos convocados este próximo domingo 24 de mayo, por cierto, fiesta de María Auxiliadora y fiesta también de Pentecostés. Ahora hablaremos de todo ello. Vamos a centrarnos en la próxima cita electoral que va a tener lugar en San Julián. Ya saben que está en marcha ese proceso electoral abierto hace algunas semanas. Aún no tenemos candidatos oficiales y están los futuribles candidatos, los cofrades que se vaticinan que contarán con los apoyos suficientes para volver a presentarse a la urna. Y digo volver porque todo hace indicar que se revivirán los comicios que se celebraron hace 3 años. El actual presidente, Eduardo Pastor, que concurre a la reelección, y el cofrade Pablo Atencia. Hemos recibido muchos cofrades de a pie en los últimos días un WhatsApp de Rafael López Taza. Rafael López Taza, que la semana pasada en estos mismos micrófonos confirmó el apoyo de su hermandad de la Sagrada Cena a la candidatura de Eduardo Pastor. Una noticia que en primera instancia creo que sorprendió a muchos. Ya saben, las rencillas que durante el actual mandato pues habían producido por distintos motivos y que una fractura que se hizo oficial al término de los actos celebrados con motivo del Año de la Fe. Recordarán a aquella célebre Mater Dei en la que López Taza pues tuvo mucho que ver y tras la celebración de la misma pues presentó su dimisión. Esto es agua pasada. López Taza se ha integrado en el proyecto que se concretará y se hará oficial en los próximos días de Eduardo Pastor, y como decía, a muchos cofrades nos había pedido pues su opinión sobre qué necesita o qué podría aportar la agrupación de cofradías al mundo cofrade. Nos habla que existe un proyecto, que existe un programa, pero que quieren escuchar a los cofrades por si pudiera sumarse pues algo de interés. Nosotros tomamos esas palabras y la respuesta la queremos hacer pública. Queremos hacerla pública, y no solo al equipo de Eduardo Pastor, también al de Pablo Atencia, a los dos o al que quiera escucharnos. Para ello, el equipo del Cabildo hemos querido pues sentar en esta mesa pues a cofrades con distintas realidades, distintas inquietudes y distintas formas de ver y entender nuestro mundo cofrade. Con todos ellos vamos a tratar de, si es posible, si lo conseguimos, pues radiografiar las necesidades que tiene la agrupación de cofradías y los proyectos que en sus manos deben caer para que el mundo cofrade siga avanzando por los derroteros que a todos nos gustaría. Vamos a hablar de más cosas porque la actualidad mandan. Todo esto cuando estamos a 304 días de que llegue el Domingo de Ramos. Este Cabildo puede comenzar. El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Participa en el programa a través del Foro Cofrade de Málaga en elcabildo.org. Vía Twitter os leemos en el hashtag #Radio El Cabildo. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #Radio El Cabildo.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este cabildo de 21 de mayo. Estamos en directo cuando pasan, unos 20 minutos ya de las 3:30 de la tarde y Málaga, la Hermandad de Málaga, con cientos de romeros representando a, iba a decir los cofrades no, a esta nuestra ciudad, ya se encuentra en la aldea. Debe de encontrarse Francisco Sánchez, hermano de la Hermandad del Rocío y pastoreño. Darnos minutos y resultados desde la aldea del Rocío. Pues ahora mismo acabamos de pasar, como bien dices tú, hace 20 minutos el puente de las Olivas. Ya estamos aquí, ya hemos pasado a la puerta del cielo y ya mismo estaremos ante las plantas de la señora. Bueno, situación. Para agradecer tanto. Dime. Sabíamos, la caleta tenía anunciada su entrada antes, hemos estado, sí. Casi por minutos no hemos dado en directo la entrada de la Hermandad de Málaga. Sí. ¿Cuántos peregrinos? Cuéntanos cómo ha sido el momento. Pues tú imagínate, esto es la llegada de las Olivas, los días del hermano mayor, como siempre, muy emotivo, la salve, todos los peregrinos alrededor del sin pecado, se ha hecho un silencio, como siempre, sepulcral. Y muchas lágrimas, mucha alegría porque ya sabemos que estamos aquí ya, que es el anhelo que tenemos con esta peregrinación que hacemos cada año desde nuestra ciudad. Bueno, la hermandad que salió el sábado pasado. Desde este sábado pasado, correcto. Son varios días de peregrinaje. ¿Ha ido bien todos los días en ruta? La verdad que sí, ha ido todo muy bien, hombre. Siempre hay algunos problemillas, pero entran dentro de la normalidad, que no ha habido cosas así de mayor importancia. Bueno, pues hemos podido seguir la evolución de las distintas hermandades malagueñas, hermandades filiales y algunas pues que van acompañando a las hermandades, a las madrinas que están en camino vía redes sociales. Hemos seguido esa evolución, como decía. Ya estáis en la aldea, pendientes. En la madrugada del domingo al lunes pues saldrá en procesión la Virgen y hará un intenso programa de cultos y actos ya allí en la aldea. Oficialmente ya organizado como nos organiza ya la Hermandad Matriz del Monte, como es el caso de las presentaciones, que Málaga la tendrá alrededor de las 6 de la tarde el próximo sábado. Caleta la tendrá un poco más tarde, alrededor de las 8 de la tarde. Después la misa pontifical de Pentecostés en el Real del Rocío, que llevan todos los sin pecados allí a la función de Pentecostés. Y la madrugada del lunes, pues nuestra Madre y Señora del Rocío saldrá de su palomar a bendecirnos a todos y a visitar a cada uno de los sin pecados de las hermandades filiales. Francisco Sánchez, Paco Pastora, muchas gracias por actualizarnos ese parte desde la aldea del Monte y bueno, como se dice en estos casos, acordarse de los que nos hemos quedado aquí y siempre. Y seguimos vuestros pasos en la distancia. Un abrazo. De acuerdo, un abrazo, hasta luego. Bueno, tenemos a los romeros malagueños en Almonte, David Domínguez. También tenemos lo que parecía que no iba a llegar, fecha para las elecciones de Zamarrilla. Efectivamente, esta semana hubo reunión de la Junta Rectora de la Cofradía de la Trinidad y decidieron pues que las elecciones de esta cofradía se celebrarán tras estos años de casi eternos de Junta Rectora. Recordemos que las últimas elecciones que hubo en esta cofradía fueron en el año 2005. Pues se ha anunciado que el día 2 de julio será la fecha en la que se celebren elecciones. Aún no hay confirmaciones oficiales sobre posibles candidaturas, puesto que se acaba de anunciar y ahora comenzarán los plazos, aunque sí que es cierto que bueno, dentro de la rumorología pues parece ser que el candidato que quedó segundo en esas elecciones del año 2005, que fue Rafael Gallego, tiene previsto presentarse de nuevo a los comicios. Y por otra parte, pues bueno, está un poco en el aire la decisión final que tomará el presidente de la propia comisión rectora, Francisco Díaz, que ya en estos micrófonos nos comentó que de momento no se iba a pronunciar al respecto de si se presentaría o no a estas elecciones. Bueno, proceso abierto en la Hermandad de Zamarrilla. Decíamos la semana pasada que se especulaba que pudiera haber dos candidaturas en las elecciones también inminentes de la Archicofradía de la Expiración. Bueno, podemos confirmar que tras fracasar un intento de acercamiento de un grupo de hermanos al proyecto que va a encabezar Miguel Alfonso, el proyecto continuista, pues aquello no fructificó y habrá una candidatura que en este caso va a encabezar
el cofrade Rafael López Serralbo. Hasta donde podemos saber, van a integrar parte de ese proyecto algunos nombres vinculados a la candidatura que en aquellos comicios de hace 4 años pues tan reñidas resultaron. Es decir, de hecho, en principio el propio Serralbo iba de fiscal, si no me recuerdo, en aquella candidatura. En principio, bueno, se va a reeditar pues aquellos comicios que tan reñidos fueron en el resultado. Apenas por unas décimas ganó Miguel Alfonso, y que también tuvo, bueno, su momento más que reñido polémico. Recordemos que las elecciones pues fueron intervenidas, suspendidas en primera instancia, reiniciadas y seguidas bajo la dirección de un comisario. Esperemos que esta vez pues todo pues evolucione con unos cauces normales. Rafael Contreras, ya tenemos cartel de los patronos, esa es la novedad que nos trae la congregación. El ayuntamiento acogió el pasado viernes la presentación del cartel de los actos por la festividad de los santos patronos de Málaga, Ciriaco, Priaco y Paula. El cartel es una fotografía de una vidriera de la remozada iglesia de San Julián, en la que están representadas las imágenes de los dos santos. Esta vidriera fue realizada por la empresa de artesanía malagueña Diarca, de Alberto Gascón, nombrada punto de interés turístico artesanal por la Junta de Andalucía del año pasado. El pregón que organizó la congregación en el propio ayuntamiento, en el Salón de Banderas, fue ofrecido por el pregonero de la Semana Santa de Málaga 2014, Félix Gutiérrez, que fue como natural muy reivindicativo respecto a la fecha de la festividad de los santos patronos, que volvió a ser laborable. Se pusieron detalles históricos sobre el porqué de la devoción a los patronos. El alcalde se defendió como pudo de esa suspensión de la festividad, y bueno, pues sigue la polémica en la calle sobre quién manipula o no la historia y el devenir de la devoción a los santos patronos. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #Radio El Cabildo. Recibe la actualidad cofrade malagueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter @elcabildo_org y dale a me gusta en facebook.com/elcabildo.org. El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Bueno, vamos a hablar de lo que es y lo que debe de ser la agrupación de cofradías. Agrupación de cofradías que estamos hablando pues de una institución que fue pionera en su género. En el año 1921, una unión de hermandades como la agrupación de cofradías no se conocía en toda la geografía española. En su momento se crea, los principales fines eran turísticos, aunque parece ahora, osado en la distancia mirar al año 21 y pensar que unas hermandades se pueden unir con unos fines tan actuales. Se ve lejano, pero es la realidad. Luego, pues, la unión hace la fuerza, como dice el dicho, y la agrupación, pues, ha traído muchos parabienes para las hermandades. Después viene, ha tenido altibajos como todos, de la mano, pues, de las hermandades, pues, ha vivido una historia paralela a esta. En este año 2015 celebra unas elecciones que están marcadas por la aprobación de unos estatutos que van a condicionar en parte el funcionamiento de una entidad que, por otro lado, su funcionamiento lo ha variado muy poco, casi desde su inicio.
son los propios integrantes de las cofradías agrupadas, representantes de estas, los hermanos mayores básicamente, quienes componen su órgano de dirección. Y bueno, así ha ido casi sin cambiar a lo largo del tiempo. Las principales novedades de esos estatutos: por un lado, se va a condicionar el sistema de votos. Hasta la presente, cada hermandad tenía derecho a 5 votos. Eso se va a modificar para las siguientes elecciones. Estas se van a hacer con el sistema tradicional, a un voto por cofradía agrupada. Igualmente, la presencia de delegados de cada una de las hermandades se va a reducir de 4 a 2. Se quedarían el hermano mayor con 2 delegados de cada corporación a partir del siguiente mandato. Ahí existe un vacío legal porque, como las elecciones se han convocado con los estatutos antiguos, no sabemos si el obispado autorizará a que se aplique durante este mandato lo que estipulan los nuevos estatutos o no, pero en cualquier caso eso ya está sobre la mesa. Hoy tenemos con nosotros pues a cofrades. Alberto Cabello, abrimos micrófono y vamos presentando. Salvador Marín, bienvenido al Cabildo. Buenas tardes. Miguel Gutiérrez. Buenas tardes. Francisco Jesús Flores Matute. Hola, muy buena. Paula Bellido. Hola, buenas tardes. Y Antonio Pino. Muy buenas tardes. Pregona de la Juventud, es hermano mayor del Rocío, historiador y escritor, historiadora, sí, y músico. Distintos perfiles, distintas realidades y seguro que distintas formas de ver y entender esto en nuestro mundo cofrade. A mí me gustaría que en primer lugar hiciéramos un pequeño diagnóstico sobre el funcionamiento de la agrupación de base y sobre alguna realidad que queráis exponer que debiera de abordar, o que se aborda o que no se aborda por parte del ente agrupacional. Bueno, yo no sé. A veces uno tiene la sensación de que la agrupación al final se pueden aplicar muchas filosofías a la agrupación. Yo tengo la sensación de que la agrupación suele frustrarse, es una yuxtaposición de hermandades más que una vertebración de las hermandades. Yo creo que al final todo se basa en contrapesos, en no herir sensibilidades, no hay. Y sobre todo lo que a mí más me preocupa de la realidad actual de la agrupación, que no es exclusiva de la agrupación, sino también de las hermandades, cada una de por sí, es la enorme brecha entre el mundo cofrade de base y la agrupación. Bueno, se puede apostar porque esa brecha se mantenga o no. Al final la agrupación, siempre cuando a los que están dentro te dicen, bueno, aquí al final, mientras las sillas se vendan y se redistribuya el dinero, no hay problema. Bueno, evidentemente depende de la ambición de cada uno hasta dónde marca su proyecto y no. La brecha, yo creo que la brecha habría que intentar reducirla en la agrupación y en las hermandades. ¿Esa brecha se puede reducir, Miguel Gutiérrez? Bueno, yo quisiera ahondar en lo que ha dicho Salvador, ¿no? Yo creo que el principal reto que tiene cualquiera de los candidatos que obtenga la victoria en los próximos comicios es el de generar cierta ilusión en el colectivo cofrade que rompa con el escepticismo, incluso me atrevería a decir con la indiferencia con la que en general, por lo menos desde los cofrades de base, se está viendo venir este proceso electoral. Yo creo que efectivamente estamos en un momento en el que los dirigentes están en una esfera superior, vamos a decirlo así, y bueno, y vemos los cofrades de base una serie de problemas, una serie de realidades que en absoluto se corresponden con las preocupaciones que por lo menos centran las principales líneas de actuación desde la agrupación de cofradía. Entonces mi resumen es ese: hace falta ilusionar, romper con la indiferencia con la que yo creo que estamos todos ahora mismo sumidos, y esa es la principal lucha que les espera. Ojo, brecha con el mundo cofrade e indiferencia de lo que ocurre, es decir, en la agrupación no interesa lo que pasa aquí, y lo que ocurre aquí cada vez miramos menos lo que pasa en la agrupación. Aburrimiento ya de cierta, Paula Bellido, ¿estás de acuerdo con las dos primeras exposiciones? Pues sí, buenas tardes, totalmente de acuerdo con lo que acaban de exponer, pero incluso también el tema de que el potencial que tienen las cofradías y que la agrupación de cofradías debe de vertebrar está bastante distanciado de la ciudad. La ciudad recuerda a la agrupación a la hora de comprar las sillas, de que este año no consiguió sillas, o que si donde había 4 sillas, ahora hay 6. No, la agrupación no está en conexión con el resto de la ciudad, y es una pena porque mueve potencial importante. Creo que en esta mesa el único que conoce desde dentro en primera persona la agrupación es Antonio Pino, que fue delegado como hermano mayor del Rocío, y no sé si fue también delegado.
Sí, bueno, visión de la agrupación de cofradías. El papel que tuve fue el de formación. Fue una época, bueno, pues en la que se trató en la medida de lo posible informar a las hermandades sobre temas fiscales, y aquello fue pues muy interesante porque dijéramos que es la primera vez que se hacía algo así, ¿no? Y ya bueno, sabéis toda la situación, ¿no? Las haciendas ya se puso la cosa pues bastante seria, entonces había que hacer las cosas muy bien, como se estaban haciendo, ¿no? Siempre, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues la agrupación, pues aquí ya se ha dicho un poco la pincelada, ¿no? Que es el tema de recaudar el dinero de la silla y repartirlo, ¿no? Eso lo abordamos, lo hacemos bien. Ya otra cosa es que guste el recorrido, que no guste, el debate que hay siempre histórico, ¿no? Pero yo creo que ahora cuando se abre este proceso de elecciones y se proponen nuevos programas electorales, tienen que partir de la base de ahora mismo es el momento que se están haciendo los estatutos nuevos. Por lo tanto, en esos estatutos es donde hay que incorporar hacia dónde tiene que ir la agrupación, porque la agrupación, si se rige por unos estatutos, eso es lo que hay que cumplir, no hay otra historia. Si su fin es pues agrupar a la hermandad, el tema de la silla y alguna cosa social, ¿no? Y evidentemente el culto al resucitado, ¿no? A la Reina de los Cielos, al Cristo resucitado, pues es lo que hay, no hay más. Y si hay algo más, habrá que ponerlo en los estatutos, si no, no se puede hacer o no. Pero se debe. Lo mismo, parte de la inquietud puede estar en que se dignifique ese culto, y ese culto está en los estatutos, y eso no se hace, ¿no? Claro. Otra cosa es lo que siempre hemos soñado algún cofrade, ¿no? Que podría ser una hermandad más, ¿por qué no? Realmente yo creo que ese es el camino auténtico, porque es que de otra manera se ha demostrado que con los años que al final el resucitado, bueno, es el que le cae la China y venga, hala. Bueno, ahora vamos a abrir un capítulo específico del resucitado, ha salido un titular interesante, pero un aspecto concreto, Antonio. Aquí han salido ya varias visiones que exponen una brecha del mundo cofrade con la agrupación. Desde dentro de la agrupación, en tu paso breve por San Julián, ¿has percibido que se es consciente de aquello? Totalmente, allí llegan todas las inercias de todas las hermandades, son 40 y tantas, 41 hermandades, y evidentemente eso llega. Es decir, pero la agrupación se sabe que sus inquietudes están muy distantes de lo que piensa el mundo cofrade. Hombre, realmente lo que he dicho antes, las preocupaciones son bastante serias en cuanto a que salga todo bien en Semana Santa, que bueno, realmente la principal fuente de ingresos de algunas hermandades, incluso no olvidemos nunca que ese dinero pues ayuda muchísimo a hermandades que tienen pocos recursos, ¿no? Entonces realmente esa es la percepción que yo tuve internamente, ¿no? Realmente el organizar la Semana Santa. El resto del año, bueno, pues las colaboraciones sociales y un poco de imagen fuera, ¿no? Que también es importante, que también habría que potenciarlo, ¿no? En el tema, en la sociedad de la comunicación que vivimos, bueno, pues ahí veo que hay un vacío bastante importante. Ciertamente Antonio también nos dibuja una realidad que no debemos de olvidar. La agrupación es una unión de cofradías que se unen para trabajar, para organizar una Semana Santa en la que todas son actores. Y más allá de eso, parece que pocas competencias se le atribuyen. Excepción hecha del tema de culto del resucitado, pero ni la cosa de labor social, que eso es una cosa independiente. Corinto no depende de la agrupación. No sé si realmente lo pone en los estatutos. ¿Hay algún apartado que tenga un fin social? No lo sé. Eso habría que sin conocerlo en profundidad, creo que no. La pregunta sería, ¿qué competencia debería de atribuírsele a la agrupación? ¿Hay alguna competencia que debiera de hacérsele competente? Paula. Si no la tiene en los estatutos, no lo recoge, desde luego la asistencia al cuidado de los más desfavorecidos en estos momentos debería de recogerse. El origen de la agrupación tenía un sentido, y era organizar procesiones bien para recaudar dinero, porque la industria estaba en aquella época como estaba y había que buscar otras fuentes de ingresos. En estos momentos está bien que se dé difusión, por supuesto, pero yo creo que también hay que mirar hacia el más desprotegido. Es decir, propuesta concreta en el proyecto Corinto, o llamémoslo, debe de participar de forma activa la agrupación como tal, independientemente de que sus agrupados, las hermandades que lo componen, pues formen parte activa del movimiento. Efectivamente. Bueno, yo no sé, yo creo que Antonio ha dado una clave. Estamos en proceso estatutario, que además me alegro que no se haya cerrado antes de las elecciones,
puesto que creo que lo lógico era esperar a la configuración de una nueva mayoría o a la confirmación de la actual. Yo creo que, vamos a ver, precisamente yo creo que el carisma fundacional de la agrupación es su cara y su cruz. Es decir, el volcado carácter economicista con el que la agrupación se funda, que de todas maneras tuvo una repercusión enormemente positiva en la dignificación del culto y en otro extremo, pero eso lo ha ido arrastrando a la agrupación. Yo la pregunta que hago, que me hago muchas veces es, y ese es otro problema que no tiene la agrupación, la tiene el cofrade de base, es el ombliguismo del cofrade, en el sentido de creer que nuestro mundo cofrade es inalterable y que los tiempos no están cambiando, ¿no? Yo me pregunto, seriamente me pregunto muchas veces, si el carisma cofrade, en una perspectiva de unas décadas para adelante, no solo en Málaga, tiene vigencia con cada hermandad por separado. Eso me lo pregunto muchas veces. Es decir, entiendo que estás cuestionando o dudando de que el directivo de la agrupación tenga una capacidad de trabajar por la Semana Santa en su conjunto en lugar de siempre arrimar el ascua a su cofradía particular. No, porque eso sería una perspectiva que es la actual, piramidal, en la cual la agrupación, hay una pirámide en la que arriba está la agrupación y abajo está el cofrade de base. La cuestión sería en canalizar la inquietud del cofrade de base y entregar y que el cofrade de base entre en San Julián. Y de hecho en muchos momentos de las últimas legislaturas en San Julián se ha hecho. Hablaba Antonio de los temas de la comisión de formación. Yo recuerdo en los momentos de las primeras iniciativas de caridad en la agrupación, hubo asambleas totalmente abiertas a los cofrades de base. Yo me acuerdo que Lola Carrera en su diccionario, y lo dijo ya para que otro intervenga, hay dos visiones de la realidad de la agrupación. Lola Carrera en el diccionario recogía el término agrupacionista y con él definía al cofrade que le gustaba mucho la agrupación y que pasaba mucho entonces por Alarcón Luján. Me pregunto, ¿hoy en día existe ese cofrade? Y segundo, la otra visión, es decir, la de por contra el agrupacionista, que yo creo que ya no existe. Es decir, el que tiene amor a la agrupación, está aquello que yo oí una vez. La agrupación se fundó para no decirle a que cada cofradía lo que tiene que hacer, es decir, cada una por libre. Pero, bueno, una pregunta concreta. El funcionamiento actual es que los directivos son los hermanos mayores de sus respectivas corporaciones y 2 delegados. ¿Eso debe de cambiar o ese es el modelo, vigente que se perpetúa casi desde su fundación? Ese es el único que es el válido y único. Yo opino que sí, que debe cambiar, porque tenemos en cuenta que una junta de hermanos mayores que, bueno, los de aquí no hemos tenido la responsabilidad de desempeñar ese cargo, pero entiendo que centra bastante esfuerzo y bastante tiempo de estos cofrades en concreto, y al final se ve mucho en el resucitado, por ejemplo, en la comisión de culto resucitado, que esos puestos se desempeñan casi más como una obligación, entre comillas, un marrón, a una verdadera ilusión y un verdadero aliciente. Entonces sí, yo opino que sería oportuno que en los puestos de responsabilidad de la agrupación, no sé qué fórmula se debería seguir, ¿no? Pero ¿por qué no abrirlo a los cofrades de base, dejando que los hermanos mayores pues se centren en sus responsabilidades, que oye, yo pienso que bastante tienen, ¿no? Y en relación a lo que dice Salva, estoy muy de acuerdo también. Es decir, da la sensación de más que una unidad, un conglomerado de hermandades, que bueno, que al fin y al cabo no creo que responda a esas inquietudes que tanto aludimos y que tanto reivindicamos. Hombre, de ser elegido presidente Pablo Atencia, creo que sería el primer presidente en la historia de la agrupación de cofradías que no es hermano mayor vigente de ninguna corporación. Fue en su momento hermano mayor de estudiantes, pero actualmente es un cofrade más. Por puntualizar, que yo no soy de los que considera que Sevilla tiene que dar lecciones en nada, porque mucho hay que dárselo a ella, pero he de recordar que en Sevilla nadie podría entender que gobernara el Consejo una gente implicada en la Junta de Gobierno de su hermandad, ¿eh? O sea, que no es una utopía. Es que en Sevilla es inconcebible que el Consejo lo gobierne gente implicada en la Junta de Gobierno de su hermandad. Y efectivamente otra referencia que yo veo con respecto al Consejo de Sevilla, y que bueno, muchos defendemos públicamente que sería necesario introducir en el organigrama de la agrupación, es más allá de los cargos, bueno,
típicos y conocidos, la figura de los delegados de día. Es decir, personas que no pertenezcan a las hermandades asignadas en sus días y que sean capaces de arbitrar los distintos problemas y las distintas disyuntivas que surjan entre las hermandades desde un punto de vista imparcial, ¿no? Eso yo creo que también sería necesario y efectivamente ahí sí que entran más en juego los cofrades de base. Francisco Flores Matute. Que además, bueno, ahondando llevan razón a mi parecer Miguel y Salvador, pero es que además el problema de la agrupación actual, el sistema es que, claro, los hermanos mayores que van a hacer, pues luchar por la suya misma. Entonces al final la agrupación no es una agrupación, cada uno va por su hermandad y su allegado, y aquí si te he visto no me acuerdo. Entonces hace falta que participen cofrades de base en la agrupación precisamente para que se luche por la Semana Santa en general y no por los intereses individuales de cada hermandad. Pero es que, por ejemplo, Paula ha dicho, ¿tiene sentido ante la crisis económica, por ejemplo, 41 bolsas de caridad? ¿De verdad en ese momento la prioridad es la asistencia social? Porque yo me pregunto, es un caos. Ante los problemas enormes que supone la asistencia social, 41 bolsas de caridad. Es que es un disparate. Es que si hay algo urgente en lo que hay que coordinar, es la acción social. Y además, a las órdenes de Cáritas, por supuesto, que es la que entiende de eso. O sea que, por ejemplo, para mí una urgencia es que la agrupación vertebre la acción social. Absolutamente de acuerdo. La unión hace la fuerza, que se dice. Se ha dicho resucitado y no creo que debiéramos de pasar de puntillas, sino aunque la semana pasada se pusieron una serie de conclusiones, no habíamos concluido porque ninguno veíamos esa realidad, la que hace unos minutos ponía Antonio Pino, que el resucitado se digregue del propio ente agrupacional y se convierte en una corporación al uso. Ahora, actualmente ciertamente es un modelo muy mejorable, aunque un punto medio entre hermandad independiente y el actual funcionamiento, en la que un hermano mayor, pues presidente de la comisión, podría ser un equipo de trabajo vinculado al gobierno que esté funcionando, pero que se encargue exclusivamente de eso, sin tener que tener un hermano mayor cargando el doble peso de su hermandad y de una comisión tan importante como la del resucitado, por lo que supone sacar una procesión a la calle. Estamos hablando de que la procesión de esta última Semana Santa no, sino de la anterior, del resucitado, podemos estar hablando de prácticamente uno de los mayores ridículos de una procesión en las calles que se recuerdan últimamente. Y mientras la cara de los cofrades, yo en ese caso iba participando en esta ocasión en la procesión con el capirote, por lo tanto la cara no se me veía, pero tú observabas cierta cara de escándalo y de enfado entre los cofrades de a pie, y mirabas hacia atrás y veías a los hermanos mayores pues hablando entre ellos y sonriendo como llevaban haciendo durante todo el camino. Y da una sensación de que da absolutamente igual lo que ocurra con el resucitado, que realmente... si aquí ya nos vertebramos porque la agrupación quiera dar una proyección política de que todo es fantástico de cara al exterior, pues mire usted, entonces normalmente si las personas que se preocupan gestionan algo, seguramente tendrán usted más posibilidad de éxito que si lo está gestionando usted algo sin ganas, porque seguramente tendrá resultados como el que tuvo hace 2 años o como el que tuvo anteriormente incluso, en el cual la mayor parte de la Junta de Gobierno de la agrupación suspendió una salida cuando toda Málaga sabía que esa mañana no iba a llover. Entonces, al fin y al cabo, esa desgana que ha existido habitualmente, pues da pie a pensar que verdaderamente el resucitado necesita que haya un grupo de cofrades, como bien nos planteaba Rafa López Taza en su última intervención en nuestro programa, de que se preocupe expresamente el resucitado, porque, como bien él dijo, él tiene que preocupar, los hermanos mayores tienen que preocuparse principalmente de sus hermandades, más si estamos hablando de un caso de cofradía de Jueves Viernes Santo, ya es un caso clarísimo, y no respecto a la procesión del resucitado, el cual evidentemente debe tener la misma exigencia que tiene cualquier estación de penitencia de cualquier cofradía de la Semana Santa. Además, López Taza hablaba de la experiencia, es que con él funcionó, no eran cofrades de la cena todos los que trabajan con el resucitado. No, y además estamos hablando de la procesión, pero ¿y los cultos? Es que es otro tema que en la agrupación no existe. Bueno, el resucitado no tiene culto directamente dedicado. Que es una cosa que es una cosa que yo jamás entenderé. Es decir, somos cofrades, se supone que como miembros de la iglesia lo principal no son las imágenes ni la expuesta en escena ni nada, es la Eucaristía, y no fomentamos el culto ni la Eucaristía ni nada de nada. Pero sabemos cómo funcionan esas cosas por dentro. Al que se le ocurra dentro de San Julián decir quiero hacer un trío del resucitado, la respuesta es a mí no me metas en ese follón.
Pero es que todos funcionamos como... Vamos a ver, no estoy acusando a nadie, por tanto no se me puede decir... Pero es que todos sabemos cómo funcionan esas cosas por dentro, y lo primero que se te suelta cuando tú, en un colectivo cofrade, intentas implantar un culto eucarístico, a mí no me metas en esa porque yo no voy a ir. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Otra cosa que debería fomentar también la Claro, es que formación. el problema es que si se le implantan unos cultos anuales al resucitado, la Junta de Gobierno de la agrupación tendría que ir. Claro. Es que partimos de problemas de base, de muy básicos. ¿Consideráis que este mandato ha estado salpicado en algunos momentos por algunos desliz con políticos? No sé cómo tildarlo, no sé si está suficientemente explicado. Sí, yo lo he explicado muy bien, y yo además en esto creo que es otro tema muy, muy preocupante de la deriva de la agrupación, y que no me da garantía en ninguna de las dos candidaturas de que vaya a mejorar. A mí me da vergüenza, estando el maestro Contreras delante, evocar cómo las cofradías en la transición tuvieron muy claro que 2 veces no se equivocaban. Es decir, que 2 veces no se equivocaban. Es decir, que las cofradías no volvían a elegir entre malagueños. No volverían a hacerlo. Algunos hermanos mayores lo pasaron muy mal cuando, recién muerto el dictador, se monta uno del PC en la tribuna. Pero es que ahí hubo la valentía de la agrupación de entender cuál era el camino a seguir. Para mí lo más grave, y lo digo en serio, y lo dice Salvador Marín, el equipo del Cabildo, que ha ocurrido en esta legislatura es el fotocall del Partido Popular en San Julián. Lo más grave. En lo cual, por cierto, exculpo completamente al Partido Popular. Lo exculpo completamente, porque el Partido Popular jugó su legítima baza, legítima totalmente, de poner una marca electoral como partido político en un acto en el que intervienen sus líderes. Lógico por parte del Partido Popular. Lo que todavía no puedo entender es que la respuesta fuera sí, se puede poner. Es que todavía no lo puedo entender. Y lo digo yo, que tengo amigos en el Partido Popular, que considero que el Partido Popular es una fuerza democrática, una derecha civilizada, moderada. Pero si no es problema del Partido Popular, es que, insisto, es que no solo hay que ser discreto. La mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Y si fue grave que apareciera el fotocall, más grave fue que a un año después, en 101, se pregunte, hicimos lo correcto. Pero insisto, esto se le puede achacar a Eduardo Pastor, pero es que en el clima que uno respira en las cofradías, no creo que ninguna de las dos candidaturas dé garantía de que se cambie el ritmo, se vuelva al espíritu agrupacionista de la transición, de que los cofrades militan en todos los partidos de la ciudad, en todos. Es que ese es el problema. Contreras, es que los cofrades militan. Con visión histórica, ¿crees que ha evolucionado un poquito ese concepto o esa vinculación o el día a día político? Es que lo que de la agrupación ha cambiado mucho también la extracción social de los hermanos mayores. A mí me pilló una época en que los hermanos mayores eran personas muy dotadas económicamente, que no tenían que aspirar a hermano mayor para situarse, que la única tarjeta que presentaban era la tarjeta de su personalidad en la sociedad. Y luego pues yo lo que he notado es que hay una clase media que utiliza a las cofradías para situarse profesionalmente. Eso es lo que ha cambiado. Y es que lo otro era que es mejor aquello o esto. Yo no digo que sea mejor o peor, lo que pasa es que, como ya hemos repetido, y en la actualidad hay que ser honesto y parecerlo también. Es decir, que hay veces que descaradamente se nota que una persona está en las cofradías para medrar y para hacer carrera. Pero aparte de eso, es que muchas veces, y no quiero copar, es que a mí me preocupa mucho, porque claro, si resulta que vamos a ver, una persona que no esté en el día a día, vamos a pensar por favor en el malagueño que no está en el ombligo de las cofradías, ¿vale? Una persona que en Semana Santa baja a la Alameda a ver las procesiones y que, sin interesarse en conocer la noticia, ve agrupación de cofradías y el logo del Partido Popular. Y resulta que a lo mejor ese malagueño es votante del Partido Socialista o de Izquierda Unida o de UPyD o de Ciudadanos.
Es decir, y además, insisto, que es que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Es un problema de la establishment cofrade actual, que considera que solo hay cierta opción política para ser cofrade. Bueno, y además, Fran quería decir algo. hay cofradías que tienen clarísimo que no se pueden utilizar sus salones para nada que no sea solamente social. Hay cofradías que sí, que permiten y han permitido que se den mítines políticos. Yo pienso que los salones de actos de las agrupaciones, de las cofradías, no están en absoluto para temas políticos. Y se ha utilizado y tenemos constancia. Yo es que creo que esto también parte precisamente de la formación. Bueno, no sé si me ha escuchado. Yo creo que esto precisamente parte también del problema de la formación cristiana. Tendemos a creer, por lo menos una amplia mayoría de cofrades tienden a creer que las ideas de la Iglesia se equiparan a cierta ideología política, y así pasa lo que pasa después de la agrupación. Claro, como dice Salvador, las cofradías, es que la Iglesia es apolítica, entonces hay opciones políticas de todos los ámbitos. Entonces, si lo que estamos haciendo, como ha hecho la agrupación, es poner una marca política en su propuesta, digamos, general, dentro de que la agrupación se supone que es una agrupación, bueno, me estoy redundando, es un ente católico, pues lo que está provocando es que la imagen de la ciudadanía hacia la agrupación es que confunda que todos los cofrades, que no tienen por qué pertenecer a la agrupación, sean de tal ideología política, cosa que es horrenda, horripilante. Con lo cual, que es totalmente legítimo que un cofrade vote y milite en el Partido Popular, como que milite en el Partido Socialista. Claro, porque he de recordar que cuando se habla de las discrepancias ideológicas con la doctrina de la Iglesia, en el arco del Congreso de los Diputados, por ejemplo, todos los partidos políticos son abortistas, por ejemplo. No hay ni un solo partido en el Congreso de los Diputados que no sea abortista. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Un tuitero habitual que tiene el seudónimo de Lasa, de la Saeta, con mucha sorna decía, pero vamos, ¿es que el PSOE no va a presentar a ningún candidato a la agrupación de cofradías de Semana Santa? Es decir, entiendo que con intención o sin ella, estamos concluyendo que este mandato de la agrupación no ha puesto a todos los cofrades la etiqueta de votante del Partido Popular o simpatizante del Partido Popular. Lo que sí creo el que estereotipo al mundo cofrade malagueño. Lo que sí creo que es importante también de remarcar es que quizás y casi que todos caímos, en las anteriores elecciones, todos quisimos tachar a Pablo Atencia como la candidatura política y a Dudi, entre comillas, como la cofrade. Y se ha demostrado en este tiempo de que el camino prácticamente al final, no sé yo si hubiera distado mucho de lo que muchos pensábamos que Pablo podía llevar a cabo. Esto no quiere decir que a día de hoy me convenza más uno que otro. Es verdad que Dudi en estos 3 años yo personalmente esperaba más de esa candidatura. Creo que la pérdida de López Taza fue una losa muy importante para el resto de su mandato. Actualmente lo apoya, por lo tanto parece ser de que hay nuevos proyectos que desconocemos de momento, pero sí que a priori yo creo que esta vez sí que parten los dos de la misma línea, en el convencimiento del cofrade de calle, que incluso estamos hablando de que nos sentimos muy distanciados de la agrupación. Ahora mismo vemos 2 candidatos que prácticamente parten de la misma raya y el cofrade de calle no tiene preferencia de cara a la agrupación. Sobre el pregón, la elección del pintor del cartel, incluso del Rey Mago, eso es una cosa que no está a debate. ¿Habría que abrir ese debate? Bueno, ese debate sigue. Al representante de los periodistas no lo elige ni la agrupación, ni la Asociación de la Prensa, ni el Colegio de Periodistas, ni el Sindicato de Periodistas de Andalucía. O sea, bueno, pero esa es una reivindicación, periodística, ¿no? Los cofrades ahí tienen poco que parece decir. Que sí, eso. ¿Debiera de tocarse eso? Sí, claro que debe tocarse. Hay un tema que tengo que decir muy claramente. Que para el que no lo sepa, Salva, subrayar que esos son 3 designaciones que históricamente, bueno, pues se ha cedido ese honor o ese privilegio o esa responsabilidad, ojo, al presidente. Entonces cada uno tiene su cartera cuando llega al mandato. No me parece mal que nombres. Los estatutos fijen en el presidente, ¿no? Porque es cierto que a mí no me parece tampoco una vía buena abrir un debate inquisitorial en una junta de gobierno de la agrupación sobre la idoneidad o no de un candidato. En Sevilla ha habido escenas dantescas con situaciones degradantes para candidatos a pregonero que no lo han sido, humillantes para esas personas. Es del sentido común que el presidente de la agrupación, no obstante,
consulte. Podrían decir los estatutos previa consulta a la comisión permanente, por ejemplo, ¿no? Pero de lo que a mí más me preocupa no es eso, ¿no? Yo creo que en el proceso de reforma estatutario lo que la agrupación tiene que ser muy firme es, y si me permitís lo razono, no aceptar el derecho de veto previo del obispado al pregonero. Y es que recalco lo del veto previo. Es decir, si lo que se propone es que se veta a una persona, estamos fuera de nuestra religión. Estamos fuera de nuestra religión. Quiero decir, alguien puede pensar que estoy defendiendo que un cristiano en una tribuna pública puede atacar a la iglesia. No. El obispo no tiene el deber, no tiene el derecho, tiene el deber del magisterio. Por tanto, si un cristiano utiliza una tribuna pública para salirse del magisterio de la iglesia, al mismo momento el obispo de la diócesis tiene que informar a sus fieles de que lo que se ha dicho va en contra del magisterio de la iglesia y que por tanto sigan la doctrina de la iglesia. Lo que no se puede es vetar a personas. O sea, es decir, porque claro, ¿qué se va a hacer? ¿Buscar hemerotecas? ¿Qué se va a buscar en la condición sexual? Es que no lo sé qué se va a hacer. Pues nos quedamos solos. Es que nos quedamos solos. ¿Por qué? Es decir, y bueno, y ya lo sé que el obispado, por supuesto, pues bueno, en último momento, si quiere imponerlo, no habrá manera de evitarlo. Pero yo desde aquí pido al obispado, a la delegación de hermandades, que piense lo que está proponiendo. Porque su obligación, claro que es mantener el magisterio de la iglesia. Y si alguien, desde una tribuna pública, se separa del magisterio de la iglesia en el uso de por otro lado, de su libertad de conciencia, pues el obispado, por supuesto, tendrá que remarcar: esta persona se ha separado del magisterio de la iglesia, y hacer una nota pública, e incluso convocar una rueda de prensa, lo que el obispo de la diócesis considere. Pero el veto previo. Compartimos toda esta reflexión sobre el veto del pregonero que propone el obispo y el Grime Salvador. Bueno, partimos de que hay que dar por sentado que un pregón no es un sermón. Efectivamente. Es que, por ejemplo, claro, no puede hablar de la Semana Santa un no creyente. Hablar, ¿eh? Claro. No estoy diciendo sentar doctrina evangélica. Claro, es que no puede hablar de la Semana Santa un no creyente. Porque yo no soy musulmán. Y me emociona una mezquita. Y me emociona cosas del Islam. Sí, yo claro que puedo hablar del Islam y no soy musulmán. Es que yo a veces tengo la sensación, vuelvo al tema de la transición, que tan denostada por otros partidos lejanos al Partido Popular, que estamos perdiendo aire fresco y libertad respecto a lo que era la iglesia y las cofradías en Málaga, ¿eh? Pero y además que la iglesia, si hace eso, debería atenerse también a su propia jerarquía, porque hay sacerdotes que formación poquita y lo demuestran muchas veces. Se inventan una serie de cosas litúrgicas. Bueno, es que hay mucho tema también para tratar de la iglesia. Bueno, y yo me considero católico. Quiero decir que la firmeza ante el político, de cierto signo, también tiene que ser la firmeza en que, como hermano de igual a igual con el sacerdote, el presidente de la agrupación tiene que defender a los cofrades. Claro. Bueno, siempre del hermano a hermano. Estamos pendientes también de las redes sociales. Cosa que no ha ocurrido. Hay también quien respalda las reflexiones que en los últimos minutos está poniendo sobre la mesa Salvador Marín. Nos quedan algunos puntos más que abordar, pero si os parece vamos a hacer un pequeño paréntesis, Rafa, porque el fin de semana avanza mayo, la gloria sigue en su curso y este fin de semana tenemos citas importantes igualmente. Aprovecha a la gente la agenda pues para ir al lavabo, como se suele hacer con la publicidad, de manera que les doy esa posibilidad. Bueno, les recomendamos que no. Contacta con nosotros en el apartado de correos 3300, código postal 29080 de Málaga, o en la dirección electrónica noticias@elcabildo.org. La agenda cofrade de Rafael Contreras. Pues muy buenas tardes en este jueves 21 de mayo, en el que celebramos, entre otras, las festividades de San Cristóbal Magallanes Jara y la festividad también de Santa Gisela.
Este San Cristóbal, mexicano, fue mártir no de Diocleciano, que queda muy lejos, sino del gobierno de su país, que desencadenó una terrible persecución contra los católicos y que el 1 de agosto de 1926 obligó a los obispos a suspender el culto público. A San Cristóbal lo capturaron el 21 de mayo de 1927 y compartió prisión con el joven sacerdote Agustín Caloca. Antes de ser ejecutados, el día 25, ambos se confesaron mutuamente. San Cristóbal, antes de morir, dijo: «Pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos». También celebramos hoy Santa Gisela, que ofreció a Dios su virginidad hasta su muerte, cosa que ocurrió a principios del siglo IX. Rechazó nada menos que las insinuaciones sexuales de Constantino Coprónimo, el rey de los lombardos, y al rey de Escocia, ahí en nada. La Coral Santa María de la Victoria ofrecerá mañana viernes el concierto Antología de la Zarzuela organizado por la Hermandad de la Paloma. Será a las 20:30 en la Sala María Cristina de la Plaza de San Francisco. Se incluyen también un pianista y coros de ópera. La Cofradía Filial de María Santísima de Araceli de Málaga celebrará este jueves triduo y bezamanos en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Los cultos de los días 21 y 22 de mayo se dedican respectivamente a la paz en el mundo y a los hermanos fallecidos y comienzan a las 7 de la tarde. El sábado 23 habrá función principal y bezamanos a las 8 de la tarde con la Coral Santa María de la Victoria en la parte musical. La Catedral Sagrada corresponde al párroco y director espiritual Federico Cortés Jiménez. Continúan las peregrinaciones a la Basílica de la Victoria de colegios, instituciones, colectivos y peregrinos anónimos para dar gracias e implorar protección a la patrona. Hoy jueves 21 lo hizo a las 9:30 de la mañana el Colegio Marista y a las 8 de la tarde lo hará el Arciprestazgo Virgen del Mar. Mañana viernes a las 9:30 más alumnos del Colegio Marista y el sábado a las 19:15 la Hermandad de la Pasión y a las 20:30 la Novia de Málaga. Esta visita de la Novia de Málaga forma parte de los cultos que, como cada año, celebra la Cofradía del Rocío por la festividad de Pentecostés. Desde ayer se celebra el triduo hasta mañana, cada día a las 20:30. El sábado a las 17:45 será la Santa Misa en la Casa de Hermandad y a las 19 saldrá la procesión. El domingo, a esa misma hora, función principal en San Lázaro. A las 23:30, felicitación a la Virgen. El lunes, la Novia de Málaga estará en besamanos de 9 de la mañana a 9 de la noche por la festividad de Pentecostés. Francisco González Gómez, rector del Seminario Diocesano de Málaga, predica los 3 últimos días de la novena en honor de María Auxiliadora. Me refiero a la primera novena, la de las 19:30 horas. La segunda, la de las 21:15, estará a cargo de Ventura Pais Cruz, rector del santuario. Mañana se impondrán las medallas durante la primera novena y el sábado 23 habrá vigilia de la adoración nocturna. El domingo, misas a las 9:30, 11, 12, 13, 19:30 y 20:30. El prendimiento celebrará Cabildo General de Hermanos el sábado a las 6 de la tarde, con un orden del día que incluye informes y memorias de secretaría, tesorería y albacería. Mediadora inicia sus cultos del mes de mayo con el bezamanos de mañana y del sábado, de 10:30 a 14 horas y de 18 a 20 horas. A las 12 del mediodía se rezará el Regina Celi y el Santo Rosario a las 7 de la tarde. Y por si alguno no se ha enterado todavía, Pablo Atencia y Eduardo Pastor reúnen los requisitos que establecen las reglas y tienen de plazo hasta el 31 de mayo para presentarse a las elecciones de la agrupación de cofradías. A este respecto ya no caben sorpresas porque ya no quedan más apoyos. La sorpresa vendrá el 30 de junio para quien se haya equivocado en sus cálculos matemáticos. Puedes consultar todos los actos de la agenda en internet, elcabildo.org. El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en internet. Últimos compases y resumiendo todo lo que aquí se ha dicho de la agrupación,
se ha definido como una justa posición de hermandades, que no mira los intereses conjuntos, sino más bien los particulares, que existe una brecha con el mundo cofrade. Se ha propuesto o sugerido que se designen delegados de día y que no estén vinculados a ninguna de las corporaciones que integran la jornada. Se ha reivindicado pues una vertebración de la acción social de las distintas corporaciones agrupadas, o que inicie un proyecto individual como agrupación. De la procesión del resucitado hay un castillo por construir en torno a ella, y un capítulo aparte sobre los cultos diarios y los cultos, un programa de culto en definitiva del año. Se ha reflexionado sobre los vínculos políticos y sobre el desvío del camino que en el que por lo menos muchos cofrades hemos crecido y hemos visto a la agrupación con una cierta independencia, que ahora pues quizás desde sin proponerlo, no tampoco entendemos que sea intencionadamente, pero es duro ver que durante estos últimos 4 años, pues por torpezas de la agrupación, acabamos todos los cofrades como estereotipados dentro de una corriente ideológica, en este caso como simpatizantes cuanto menos del Partido Popular. No ha gustado, entiendo, concluimos también, el veto que el obispado propone sobre la designación del pregonero, y como cierre, algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna cosita que debieran de tener presente los candidatos que se presenten a los la candidatos elección. Yo creo que lo que tendrían que tener presente primero, eso no lo he dicho, yo estoy harto en el mundo de las cofradías de las grandes promesas, como si fueran políticos. Pues vamos a reformar San Julián y vamos... No, gestionen, por favor, gestionen. Y se lo pido a los hermanos mayores también, porque por ejemplo una cosa que me preocupa mucho en las cofradías es el tema de la estabilidad presupuestaria, tan de moda que está ahora en toda Europa. Yo de verdad, las cuentas de las cofradías, esta pólvora del rey con la que se dispara, por eso yo no, por favor, que ni Pablo Atencia ni Eduardo Pastor me empiecen a hablar de grandísimos proyectos, tribunas oficiales nuevas, vamos a revolucionarlo todo. No, yo lo que pido es el día a día, la cercanía, el oír, y abrir San Julián. Es decir, que los cofrades sientan San Julián como la casa de todos. Y es muy fácil, ¿eh? Son cosas. Se ha dicho abrir a no hermanos mayores, a cofrades. A cofrades. La opción, se ha hecho, pero es que además es que se ha hecho. No es imposible porque se ha hecho, porque ha habido experiencia, porque cuando los primeras inquietudes de caridad empezaron a funcionar en la agrupación, se hicieron con asambleas abiertas de cofrades. Es decir, se puede hacer porque se ha hecho. Basta querer hacerlo. Yo insisto, ojalá vuelva a haber cofrades como los definieron la carrera, agrupacionistas. Yo del síndrome del ángel exterminador. Es decir, ese cofrade de base que cuando llega a San Julián se queda en la puerta porque no puede entrar. No puede pasar porque parece que se lo van a comer, que hay algo que le impide. Eso le he puesto yo el síndrome del ángel exterminador, que eso lo he tenido yo muchas veces como cofrade y como periodista. En la agrupación de cofradía no me he sentido en mi casa, lo digo sinceramente. Ahora, pues no lo sé, es que ahora voy poco por allí, la verdad. Pero en la época en que tenía que ir por una razón o por otra, no me sentía en mi casa. Se ha hablado de abrir las puertas de San Julián, pero la opción de profesionalizar áreas no se ha contemplado. ¿Se debería de contemplar? En San Julián ya hay cierto de toda la vida, ¿no? Sí, pero hablo de altos cargos. ¿No? De un gerente, ¿no? Sí, que es una de la hipótesis que planean, en torno a los proyectos que pudiera plantear alguno de los candidatos. Bueno, yo milito en ONGs y desde luego puedo, por mi propia experiencia, afirmar que solo con voluntarios no pueden funcionar las instituciones. No. Tiene que haber siempre algún profesional a quien se le pueda exigir precisamente por su trabajo, y tiene que haber una mente gerencial. Volvemos al tema de la estabilidad presupuestaria y del tema del dinero. Esta es una de las propuestas en la que se cierra totalmente en banda el equipo de Pastor, y habría que hablar con Pablo Atencia en qué términos esta hipótesis que lanzo pues estudia llevarla a cabo. Y del Museo de las Cofradías tampoco hemos hablado,
quizás sea una causa perdida, porque más que el museo de la cofradía, no sé, habría que potenciar los museos que tienen las cofradías. Ojo, que no siempre están abiertos y no siempre cumplen los horarios y no siempre están a disposición del público. Ojo. Bueno, rematando, cerrando, conclusiones, Pablo Bellido. Sobre el Museo de las Cofradías, desde luego retomar la idea o cambiar, desde luego cerrado, ¿no? Su origen era un centro de interpretación de la Semana Santa de Málaga, cosa que dejó de ser, y ahora mismo pues una sala de exposiciones temporal. Y desde luego es una pena que esa infraestructura esté ahí muerta de risa. Y otra cosa es el tema de las casas, de los museos, de las casas de hermandad. Quizás debería ser la agrupación, el departamento encargado de temas de actividades culturales, el que organice el tema de la visita a esas casas de hermandades, o por lo menos que compagine el tema de horario. Pues vamos a ir cerrando intervenciones, Fran. Bueno, yo quería dar un punto que tampoco se ha comentado, es que la agrupación intente de alguna manera también unir a las cofradías que están fuera de ella. Es decir, a las cofradías que llamamos periféricas, por ejemplo, Dolores Churriana, Dolores del Puerto de la Torre, actualmente Medinaceli, y todas las que estén por llegar, como en Sevilla o como en muchas otras partes. ¿Y la Gloria? Porque la Gloria, por supuesto. Lo que pasa es que la Gloria, como todavía es un tema más difícil aún de plantear, vamos a empezar poquito a poco con las penitenciales, pero que también deberían. Lo que no puede repetirse en ese sentido es: no conozco a esa hermandad de mediadora. Lo dijo un presidente, ¿eh? O sea, no es que no la conociera, pero sí dijo que nunca la había visto, que no tenía referencia, etcétera. Lo dijo un presidente. Ese es el problema de que también todos los hermanos mayores, o la amplia mayoría, es que tampoco son cofrades. También por eso pasa lo que pasa también la agrupación. Al menos no lo viven desde... Volvemos al tema de la brecha. No viven el pulso cofrade de la calle. Claro. No es que no sean, es que viven un pulso diferente. Viven por su hermandad. Bueno, por ir concluyendo por aquí, Miguel Gutiérrez, sí, Antonio yo vuelvo Pino. a reincidir, lo hemos hablado antes. Por favor, que gane quien gane, unos cultos dignos para el resucitado. Es decir, reincidimos una vez más en que lo que hace falta es gente que le duela. Es decir, abrir a los cofrades, algo que hay que reconocer, que López Taza al frente de la Comisión de Cultos Resucitados supo hacer muy bien. Hubo un grupo de jóvenes cofrades de distintas cofradías que iban a ir porque les dolía. O sea, que el resucitado no se convierta en un marrón, porque luego canta cuando es un marrón y cuando no es un marrón. Cultos para el resucitado, que potencien los cultos también de la Reina de los Cielos, y que a fin de cuentas eso sirva para aglutinar verdaderamente a los cofrades, más allá del debate de si debe ser una hermandad o no, que el resucitado sea verdaderamente un nexo de todos los cofrades. Es una gran alegría que se quede muchísimas, bueno, entre comillas, lo de alegría, que se quede gente sin sillas, ¿no? Porque eso es algo que significa que hay un interés. Que demanda. Que hay un interés por la Semana Santa. Y esa es una de las claves, porque al final hay que tener recursos, y los recursos deben ser económicos, pues, para poder tirar hacia adelante. Bueno, pues porque se amplíe el recorrido, que se amplíe la oferta, y que bueno, pues habría que pensar el tema de profesionalizar la gestión en partes en determinadas áreas. No estaría mal. Pues me da que cuando se adentre la campaña y se acerque la elección, puede ser uno de los temas que va a ser motivo de debate. Pero yo sé por dónde va a ir la demagogia en un sentido y en otro. Bueno, Quiero decir, pero van a presentarlo como incompatible entre la libre voluntad de las cofradías dominadas por tecnócratas, o al revés, ¿no? La clave es el Estado. El político decide en qué se gasta, el técnico lo gestiona, ya está. Bueno, vamos a ver, Nación Indiscreto, si trae algo a colación o con qué nos sorprende hoy. Una mirada crítica a través del capirote. El Nazareno Indiscreto. Pues el Nazareno Indiscreto titula su carta de hoy Abracadabrante. Y dice lo siguiente: pues sí, estoy de acuerdo con Ferrari y Castillo en que las elecciones en la agrupación de cofradías son un abracadabra, un doble juego de mentiras arriesgadas, y que hay que ser estúpido para no darse cuenta de que en las elecciones de la agrupación de cofradías la clave está en los delegados. Los que no son estúpidos lo saben, y de ahí viene el mercadeo de retales. Jesús, por su parte, que además de Dios es misericordioso, no ha encontrado el asunto lo suficientemente grave como para expulsar a los mercaderes del templo de San Julián. Y yo, que no he dejado de ser estúpido, sigo empeñado en que se incluya en algún programa electoral la fundación del Emérito Club, un lugar de encuentro en el que obispos eméritos y cofrades jubilados se acuerden de aquel día en que perdieron su inocencia. Alguno que ya esté en el cielo
podría bajar al club y contar cómo se ven las cosas desde arriba. Pero eso ya es mucho pedir. Besos y abrazos del Nazareno Indiscreto. Bueno, pues nos marchamos a los sones de la marcha. Rocío, Antonio Pino, unas claves. Procesión de este fin de semana, lo hemos escuchado en agenda. Procesión de gloria de la novia de Málaga por el barrio de la Victoria, Lagunilla. No sé, Bueno, pues por no. fijar la hora de salida y tal, la sabemos. Un sitio donde no debe de perderse nadie la novia de Málaga. El entorno de Lagunilla, Alonso Benítez, no se lo pierdan. Bien, pues lo apuntamos. Allí suele pues recibir la Virgen un cálido recibimiento, valga la redundancia, y estamos ante la última salida de Pentecostés y bueno, la última salida de la Virgen antes del gran día. Ahora mismo tengo los pelos de punta, nada más de pensarlo, en serio. Me emociono el hecho Y de es que cierto, es cierto. el hecho de tenerlo tan cerca, la coronación, y ahora poderla ver en la calle, bueno, la verdad es que me quedo sin palabras, ¿eh? Bueno. Viene muy grande, lo que viene es muy grande. Bueno, llegan días muy especiales en torno a la devoción del Rocío, por supuesto, Pentecostés, pendiente también de los cientos de peregrinos malagueños que tenemos en tierra onubense. Y Rafa, nos quedamos en la feligresía de los mártires, que se ha confirmado, bueno, una noticia que augurábamos que pudiera darse, no la esperamos tan pronto. El obispado ha confirmado, bueno, ha autorizado y se ha hecho ya público pues que la Virgen de la Misericordia, Reina de los Mártires, que es su vocación, saldrá el sábado de Pasión. Pues sí, es una buena noticia para toda la comunidad parroquial, que como su propio nombre indica, es una comunidad. Y en una parroquia todo el mundo tiene que estar para apoyarse y para alegrarse de aquellas noticias que vayan en bien de cualquier miembro de esa parroquia. Ahora tengo que decir, por amistad y por conocer, hay quien dice que rápido logran las cosas. Hombre, cuando tienes cierta forma de vivir la comunidad parroquial, a lo mejor la iglesia es que te ve de otra manera. Bueno, y la Iglesia de los Mártires tiene un grandísimo mérito por la cantidad de cofradías que hay de No, pero pasión quiero y de decir gloria. que esta asociación tiene una intensísima vida parroquial y eso puede explicar que tanto a nivel del párroco como a nivel del obispado pues se valore. Es decir, otras cosas que no solo son las marchas y las procesiones. Y luego dicho en plan, digamos, popular, pues hay cofradías que molestan mucho y están todos los días dale que te pego y que no dan nada a la parroquia, cofradías que no molestan y dan mucho, y cofradías que pasan totalmente de la parroquia. De eso se puede hacer un catálogo en la Iglesia de los Mártires, que podría hacer una buena base publicación para un estudio socio-religioso. Bueno, nos hacemos eco también de que está abierto el plazo para las hermandades y colectivos que quieran instalar altar para la fiesta del Corpus para recibir al Santísimo. Del Corpus hablaremos en... El Cabildo no instala altar, ¿no? En su momento se instalaba, pero bueno, hablaremos de eso en la próxima Algún semana. día. En Ruego y Pregunta, agradecer la presencia de todos, y en Ruego y Pregunta, si alguien quiere apuntar alguna cosa más, Miguel Gutiérrez. Nada, agradecido por la invitación. Nada, el agradecimiento es nuestro. Antonio Pino, a disfrutar los días que llegan y los meses que quedan. Madre mía, ahí está la coronación ya, ahí cerquita. También estuvo con nosotros Paula Bellido, Fran... Bueno, yo Matute. recordar todavía queda unos días, pero el 20 de junio todos los malagueños con el Cristo de la Misericordia. Y Salvador Marín, muchas gracias. Cabello, nos vamos con una marcha y tenemos un músico, yo creo que quién mejor para trasladarnos un momento. Si se me permite el honor, Misericordia de Artola va a ser la que suene precisamente por el 150 aniversario del Santísimo Cristo. Es una marcha que Artola no terminó y acabó su hijo Desiderio, de tinte algo trágico, incluso es rara de escuchar, y la hermandad todavía no se ha interesado por ella. Ahora que se ha confirmado la noticia de que el Jueves Santo también va a acompañar una agrupación musical, vamos a ver si sonará en el futuro. Yo espero que sí, porque es una gran marcha. Por lo menos. Bueno, vamos a dibujar la marca de la casa en un momento y nos trasladamos, por ejemplo, Jueves Santo, suena Misericordia de Artola detrás del Nazareno, ¿dónde? En tribuna oficial, porque para eso es su marcha, de Artola. Venga, bueno, pues con ese momento nos quedamos. Esto lo hizo posible la técnica Alberto Cabello, un servidor Juan Navarro. Les convoca para la semana que viene, los que estén de camino, cuidado en el regreso, a disfrutar de estos días. Muchas gracias por seguirnos. Sean felices y se levanta la sesión.
Si quieres volver a escuchar El Cabildo, está disponible en la fonoteca de la página web, donde puedes suscribirte a nuestro servicio podcast para recibir cada programa de forma automática en tu ordenador. elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet.